Bienvenidos, bienvenidas a todos los amantes de la Sagrada Escritura. En esta ocasión queremos tratar sobre los títulos cristológicos en el Nuevo Testamento. Soy Cristóbal Ábalos Rojas, profesor de Sagrada Escritura, y con mucho agrado vamos a iniciar y me complace acompañarnos en este estudio de mayor profundización sobre los textos sagrados. Es un honor estar con ustedes para presentarles estos temas, si bien podemos ir visualizando varios aspectos desde diferentes puntos y perspectivas. El análisis del título de Jesús como profeta. Cabía en un estudio consagrado al problema cristológico, tal como lo hemos definido. Los que llamaban a Jesús profeta no querían con ello incluirle simplemente dentro de una cierta categoría de personas que entonces existían. Podría pensarse, en efecto, que a Jesús le llamaron profeta para indicar su profesión, lo mismo que hicieron al llamarle rabí o maestro mío. Pero conviene notar que en la época del Nuevo Testamento, el profetismo, en cuanto profesión regular y organizada, ya no existía en el judaísmo, y no a menguar dicha profesión, llamémoslo así, religiosa. Por otra parte, apenas había profetas en el sentido específicamente israelita del término, hombres inspirados por el Espíritu, por una vocación particular de Dios. El antiguo profetismo se había extinguido progresivamente y de hecho solo existía bajo la forma escrita de libros proféticos. Esto de por sí bastaría para mostrar que, llamándole profeta, no se incluía a Jesús simplemente en una categoría profesional determinada. Pero el argumento decisivo es que en la mayor o parte o en la mayoría de los casos en los que recibe ese título, Jesús no aparece solamente como un profeta, sino como el profeta. Es decir, como el último profeta, aquel que al final de los tiempos debía cumplir toda profecía. En él se cumple toda profecía, porque recordemos, una característica profética es la de mirar hacia el futuro con esperanza. Veremos que la esperanza de la llegada de ese profeta dotado de una definida misión escatológica se había difundido en el judaísmo contemporáneo. Esta es una concepción específicamente judía y por eso el título profeta se distingue de aquellos otros. Por ejemplo, hijo de hombre, logos, que después estudiaremos y que tienen analogía en las religiones orientales o en el helenismo. Bueno, todo esto en base a lo que el Nuevo Testamento llama constantemente, sobre todo en los evangelios, a Jesús como profeta. Ahora, el profeta del fin de los tiempos en el judaísmo. La espera escatológica se explica desde el antiguo profetismo israelita. Ese es nuestro contexto. En la religión de Israel, la palabra Naví, profeta, poseía originalmente diversos sentidos. Notamos desde ese punto de vista. Al principio designaba, por un lado, a un vidente extático y por otro al profeta profesional. Proclamaba, o mejor dicho, que proclamaba sus oráculos, pero estas dos concepciones no bastan para explicar el profetismo, específicamente Israel, el único que está en la base de la idea de profeta del fin de los tiempos. Recuerden a Jeremías. Por eso la aparición de Juan Bautista fue considerada como acontecimiento escatológico. Un profeta ha surgido de nuevo, semejante a los antiguos profetas. Su mismo bautismo pudo ser considerado gesto profético, semejante a los gestos simbólicos. En determinadas circunstancias realizaron los profetas de antaño, como Jeremías, ya habíamos mencionado, también Elías, Eliseo, Isaías y sobre todo Ezequiel. Vemos ahora el profeta del fin de los tiempos, según el Nuevo Testamento, Juan Bautista. Qué gran personaje, recordado en los 4 evangelios. Y ejemplo, Hechos de los Apóstoles. No solo Jesús, sino sobre todo y antes que él, es Juan Bautista quien aparece en los evangelios como el profeta. Por una parte, hemos visto, ya que Juan Bautista es situado mediante este título al mismo nivel de los profetas del Antiguo Testamento. Así muestra, por ejemplo, en Lucas 3:2, utilizando una fórmula de introducción idéntica a la de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Vino la palabra de Dios sobre Juan. Dado que el don de profecía se había extinguido, la venida de la palabra sobre Juan Bautista hace que él aparezca como anunciador del final de los tiempos, época en que
debía renacer ese don. Propiamente vamos a Jesús. Llegamos así a los textos que aplican a Jesús el título de profeta, que son varios textos. Pero antes debemos hacer una observación previa. Hay que distinguir los pasajes que presentan a Jesús como un profeta, entre otros muchos que existieron, y aquellos donde otros muchos aparece como el profeta único del fin de los tiempos. En el fondo, estos últimos pasajes plantean el profeta cristológico propiamente dicho, es decir, el profeta del carácter específico y único de Jesús, las funciones que Jesús comparte con otros hombres, que se relacionan solo indirectamente con este problema cristológico, así entendido, pero como la noción del profeta del final de los tiempos está estrechamente ligada a la noción israelita del profeta en general, tendremos que citar también, aunque sea someramente, aquellos textos donde Jesús parece un profeta entre otros. Bueno, avanzamos un poco más y vemos a Jesús como el verdadero profeta en el judeocristianismo tardío, prescindiendo de aquella parte del pueblo que consideraba a Jesús como Juan vuelto a la vida o Elías redivivus dentro de la historia del problema cristológico. Solo una escuela cristiana ha visto a Jesús en verdad como el profeta por excelencia del judeocristianismo. Con su desaparición se ha extinguido aquella antigua visión cristológica, pero así como en este escrito judeocristiano herético, la polémica contra los discípulos del Bautista degenera una polémica contra el mismo Bautista. El cuarto evangelio combatía solo a quienes tomaban a Juan Bautista como el Cristo o el profeta. No rechazaba la persona de Juan en sí misma, pero refutaba utilizando las mismas palabras del Juan Bautista. La idea errónea que algunos tenían de él, así pues, en el curso de la polémica contra los discípulos del Bautista, va cambiando el juicio sobre la persona de Juan. Los sinópticos le consideran aún como el profeta. El cuarto evangelio le niega este título a Juan Bautista. Los escritos pseudoclementinas le presentan como el falso profeta, fíjense. Estos mismos escritos consideran a Elías, identificado sin duda con Juan Bautista, como el representante de la falsa profecía. Esto nos lleva un poco más a un debate intenso sobre las figuras proféticas. Jesús, el profeta, como solución del problema cristológico del Nuevo Testamento. La noción de profeta explica, pues, de manera perfecta la actividad de Jesús como predicador, así como también la autoridad con la que actúa y habla. Debemos señalar además que ella se asocia fácilmente con otras nociones cristológicas esenciales, por ejemplo, la del Mesías, pues también este debe aparecer al final de los tiempos para preparar la venida del reino de Dios. La del logos joánico, que une la obra y persona del profeta, identificándolos, por así decirlo, Jesús mismo es la palabra, el logos. Puede recordarse a este respecto el comienzo de la carta a los Hebreos, donde hallamos un pensamiento análogo, aunque el acento no sea exactamente el mismo que el del prólogo de San Juan. Después de haber hablado en otros tiempos de muchas maneras y en diversas ocasiones a nuestros padres por los profetas, en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo. Fíjese qué frase. Vamos al segundo título. Habíamos visto Jesús como profeta. Ahora vemos Jesús el siervo sufriente de Dios, Eved Yahvé, Eved Adonai. El título, Eved Yahvé, nos sitúa en el mismo centro de la cristología del Nuevo Testamento, aunque de ordinario no se le concede la importancia que tiene. Señalemos un primer hecho importante, la explicación cristológica de que el título implica, remonta, igual que el título de Hijo de Hombre, al mismo Jesús. Por otra parte, debemos resaltar que la idea principal está en su base, idea de sustitución, constituye el principio a cuya luz el Nuevo Testamento ha desarrollado toda la historia de la salvación. Bien. Seguidamente veremos un aspecto que nos marca cierta diferencia. El Eved Adonai en el judaísmo. Como profeta del final de los tiempos, el Eved Adonai es una figura esencialmente judía. Precisaremos, en primer lugar, lo que significa en el Antiguo Testamento para estudiar después la función que desempeña en el judaísmo tardío. Aunque en este contexto tengamos que limitarnos a formular problemas, los textos del Antiguo Testamento relativos a esta figura se encuentran en Isaías 42, Isaías 50, 52 y 53. Estos pasajes entonces nos interesan. Jesús y el Eved Adonai. La función principal del siervo de Dios reside en su sufrimiento y muerte sustitutivos.
Por eso preguntamos, en primer lugar, de una forma muy general, ¿qué lugar ocupa el sufrimiento y muerte en el mensaje de Jesús? Esto nos interesa. Jesús, Evet Adonai, en el cristianismo primitivo, en la liturgia de la comunidad romana, contenida en la primera carta de Clemente 59, leemos, Jesús, tu siervo, y donde mostrando una relación todavía más estrecha con el cántico de Evet Adonai, de Isaías 59:2. Por Jesucristo, tu siervo muy amado. Es impresionante la alusión. Lo mismo en las oraciones eucarísticas de la vida que te damos gracias, oh Padre, por la santa viña de David, tu siervo. La doctrina del Evet Adonai como solución al problema cristológico. Por lo que toca a la obra terrena de Jesús, la noción de Evet Adonai permite captar el acontecimiento cristológico central de una manera perfectamente adecuada al testimonio del conjunto del Nuevo Testamento. Porque la muerte expiatoria de Jesús no es solo el acto central de su vida terrena, sino el acontecimiento central de toda la historia de la salvación. Desde la primera creación al comienzo de los tiempos hasta la nueva creación al final de los tiempos. Tercer título, Jesús, el sumo sacerdote. La noción de sumo sacerdote aplicada a Jesús está íntimamente relacionada con la del siervo de Dios. Incluso se podría considerar una variante de aquella. La concepción cristológica del sumo sacerdote ofrece mayor complejidad que la de profeta o siervo de Dios, pues no se relaciona exclusivamente con la obra terrena de Jesús, a diferencia de lo que haremos o veremos más adelante. Aquí no necesitamos estudiar las analogías con el paganismo. Profundizando más, el sumo sacerdote, figura ideal del judaísmo. El sumo sacerdote es una figura esencialmente judía, sin embargo, pudiera parecer superfluo dedicar aquí, como se hará más adelante, un apartado particular de la noción que los judíos tenían del sumo sacerdote, ya que a primera vista el redentor esperado por ellos no parece poseer rasgos sacerdotales. No obstante, el judaísmo tardío ofrece ciertos indicios de una posible relación entre Mesías rey y sumo sacerdote. Mencionemos, en primer lugar, las especulaciones vinculadas al misterio del rey Melquisedec en Génesis 14. Jesús y la visión del sumo sacerdote. Según Jesús, considera su misión como un cumplimiento del sacerdocio. Esto abre perspectivas muy ricas para descubrir y comprender la conciencia que Jesús tenía de sí mismo. En todo caso, la explicación sacerdotal del problema cristológico que ofrece ante todo la carta a los hebreos encuentra un punto de contacto en estos dos pasajes donde Jesús cita el Salmo 110. Ahí en la diapositiva, en la presentación, podemos ver algunas alusiones muy importantes para profundizar sobre la figura del sumo sacerdote. Jesús, el sumo sacerdote, según el cristianismo primitivo. Hemos podido constatar la idea de que Cristo, como sumo sacerdote, no es exclusiva de la carta a los hebreos, como se suele pensar, sino que subyacen las afirmaciones cristológicas de otros pasajes del Nuevo Testamento. Ciertamente el tema no está condensado en ellos como la carta a los hebreos. Por otra parte, debemos reconocer que posteriormente la figura del sumo sacerdote dejará de considerarse centro de toda la cristología, aunque nunca haya desaparecido. Propiamente tal, Jesús pocas veces, digamos, se es visto, se presenta como sacerdote, más bien era como profeta. Esto es un debate a profundizar o a seguir viendo con mayor ahínco. Bien, el cuarto título, Jesús el Mesías, esto sí, esto es sin dudas algo que en el cristianismo marca la diferencia. A aplicarse a Jesús, este título queda influenciado de forma inevitable por otros títulos propios de la cristología del Nuevo Testamento y por la concesión del tiempo que tiene el cristianismo primitivo, con su tensión característica entre presente y futuro. Recordemos, sin embargo, que en principio el título Mesías, Mashiach, es de tipo escatológico, o sea, hacia la vida futura. Bastará recordarlo el hecho de que el adjetivo mesiánico tiene así siempre el sentido escatológico. Por otra parte, el título de Mesías, en griego Christos, ocupa un lugar especialmente resaltante entre los títulos cristológicos. Ha llegado a convertirse casi en centro de unión o cristalización para todas las visiones cristológicas, como un ápice. Veamos Jesús y el Mesías, hijo de David. Hay tres pasajes del sinótico, que comentaremos seguramente más adelante, enteramente de acuerdo en lo que toca la actitud de Jesús respecto a la idea de Mesías. Ciertamente Jesús no rechaza el título de Mesías.
pero manifiesta una gran reserva a su respecto. Además, cuando la palabra Christos aparece en los sinópticos, no es casi nunca Jesús quien se aplica a sí mismo. Son siempre otros los que lo hacen, llamándole Cristo. En el Evangelio, Juan sucede lo mismo y confirma nuestra conclusión desde otra perspectiva. Además del diálogo con Pilato, donde Jesús afirma que su reino no es de este mundo, debemos mencionar Juan 6:15, donde el autor de Juan dice, sabiendo que querían venir y hacerle rey por fuerza, Jesús huyó de ellos, retirándose solo a la montaña. La comunidad primitiva y el Mesías. Los comienzos de esta evolución se encuentran ya en Pablo, aunque su forma de colocar el título Cristo delante del nombre de Jesús indica que él es totalmente consciente de que la palabra Cristo no es un simple nombre. Los demás escritos del Nuevo Testamento avanzan en esa línea utilizando el título Cristo como un simple nombre. El quinto título, y vamos aproximándonos a el culmen de nuestro curso, por lo que toca esta vez, Jesús, el Hijo del Hombre. Y vemos que es un hecho retomado del Antiguo Testamento, dicho título. Hay pues dos logias, esto es un término técnico en exégesis, de Jesús donde es posible que la expresión Hijo de Hombre se aplique no a Jesús, sino a los humanos en general. En los demás dichos de Jesús, esta explicación debe excluirse. Los evangelistas, que escriben en griego, hacen generalmente la distinción terminológica entre Jesús como hijo de hombre y el ser humano en general, pues traducen las mismas palabras aramea barnashá, por antropos, cuando se trata de los hombres, y por huios antropu, cuando se trata de Jesús como hijo del hombre. Por el contrario, en arameo no hay diferencia, así que es posible que en algún lugar donde su sentido es equívoco, los evangelistas se hayan equivocado al traducir el término barsh, allá. Esto requiere una competencia para responder realmente. Hemos visto cómo en estos tres pasajes esenciales, Pablo ha vinculado el modo más armonioso de la idea de Hijo del Hombre como su concepción cristológica general. Su interpretación cristológica concuerda así con la conciencia que Jesús tenía de sí mismo. Jesús el Señor. Tanto el cristianismo individual, cuanto el cristiano individual como la comunidad reunida experimentan en la fe que Jesús está vivo y sigue realizando su obra, el Señor glorificado. Continúan interviniendo en los acontecimientos de la tierra de manera que la iglesia puede ser considerada el cuerpo de Cristo. Los primeros cristianos expresan esta profunda certeza en su profesión de fe. Kyrios Jesus, Jesús es el Señor. Por otra parte, no se puede trazar una distinción tajante entre la lealtad política que se debe al emperador y el culto que se le rinde en cuanto a Dios. Cuando en esa época se empleaba la fórmula Kyrios Kaiser, el César es Kyrios, no solo los cristianos, sino también los paganos la sobreentendían en sentido religioso y absoluto. El uso profano y política de este nombre debía hallarse muy mezclado en su empleo religioso. De hecho, conforme a la visión de la antigüedad, el poder temporal era considerado como emanación de la soberanía divina sobre el cosmos. El Kyrios en el judaísmo. No hace falta dar ejemplo sobre el sentido general de Adón. Este sustantivo no se emplea solo, sino que se va determinado de manera más precisa por otro sustantivo o por un sufijo que indica de qué Señor se trata. Así puede aplicarse de este modo a Dios, a quien se llama Señor o Señor del mundo. Debemos recordar como hecho sumamente importante que los judíos no pronunciaban el nombre de Dios, Adonai, tetragramaton. A partir de cierta época, ciertamente ya entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, ya reemplazaron en la lectura litúrgica por Adonai. Bueno, ahí vemos Jesús, Señor, y el cristianismo primitivo, es asociado, vamos avanzando. Por ejemplo, de ahora en adelante, todos los pasajes del Antiguo Testamento se hablan Dios, del Kyrios divino. Es claro que esto no puede hacerse donde quien habla es el mismo Jesús. Cuando él cita palabras del Antiguo Testamento, el término Kyrios deberá aludir a Dios. Pero cuando es otro quien habla en las cartas del Nuevo Testamento, es normal que se atribuyan a Jesús pasajes del Antiguo Testamento donde se está hablando de Dios como Señor. Entonces ahí se da la ejecución de la visión teológica que tenía la primitiva comunidad cristiana. Nosotros pensamos que la aplicación tardía del título Salvador
porque ya tratamos del séptimo título, Jesús el Salvador, se debe justamente al papel principal que ha desempeñado el título Kyrios. Por un lado, la fe en Jesús como Señor glorificado permitió aplicarle el título Salvador que el Antiguo Testamento atribuía a Dios. Por otra parte, el nombre de Kyrios, que está sobre todo nombre, dejaba en la sombra o atraía hacia su órbita a todos los restantes títulos que estuvieran orientados en el mismo sentido. Por eso resulta normal que Soter aparezca a menudo en el Nuevo Testamento como mero complemento de Kyrios. La aplicación del título Soter a Dios parece ser primitiva, pero también reciben ese título ciertos hombres de Dios que han salvado, salvan y salvarán al pueblo de Israel. En nombre de Dios y por su encargo, obviamente. Así se dice que Moisés salvó a su pueblo en el pasado, igualmente otros jefes de Israel fueron llamados más tarde salvadores. Así, este título responde perfectamente a la función que el Mesías debe realizar, de tal forma que resulta curioso que no se le llame Salvador, o sea, propiamente un título merecido. Con más frecuencia, la noción de Soter reviste otros aspectos en las religiones de los misterios, en ellas la divinidad salva a los hombres de la potencia de la muerte y la materia les confiere la inmortalidad. Llegamos a la última presentación. Los primeros textos cristianos que llaman a Jesús Salvador, por tardíos que sean, no denotan influencia alguna de la concepción helenista de Soter, Salvador. Se puede decir que entonces nosotros pensamos que el influjo helenista ha sido mayor en la forma de utilización del título que en su contenido. Si bien es una expresión, Soter es una expresión griega, se usa la palabra, pero se le da otro contenido a dicha afirmación. En efecto, casi todos los pasajes donde Jesús aparece como Salvador contienen solo temas cristianos. Sin embargo, tenemos que decir, en contra de algunos que piensas, que ese título no se ha aplicado a Jesús solamente a consecuencia de las curaciones que ha realizado. Ciertamente, hay textos donde la palabra